Muy buenos días. Hoy, en el día 284, daremos inicio a un nuevo libro de la Biblia. Ya iniciamos el Nuevo Testamento y estamos en el segundo libro, que es el libro de Marcos. Hace parte de los libros históricos del Nuevo Testamento. El autor es Marcos. Este libro contiene 16 capítulos y 678 versículos. El propósito del libro es presentar a Jesús como el siervo y llevar el evangelio a los romanos. En este libro, el evangelio según San Marcos está dirigido, como ya lo expresé, a los romanos, y en este evangelio el autor enfatiza más en las acciones de Jesús que en sus enseñanzas. En este registro se presenta a Jesús como el que vino a servir, el que vino a sufrir y a sacrificarse por toda la humanidad. La estructura del libro está presentada de la siguiente forma. Como expresé ya, presenta a Jesús como el siervo, ese siervo que se preparó, ese siervo que sirvió, ese siervo que fue rechazado y ese siervo que fue exaltado por el Padre. Hoy, en el día 284, leeremos los capítulos 1, 2 y 3 del libro de Marcos. Comencemos. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestres. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto
se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Vino a él un leproso rogándole e hincando la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Ahora leeremos el capítulo 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo,
¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la ruptura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ahora leeremos el capítulo 3. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiese, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no le descubriese. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellido Boanerges. Esto es, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenían a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo del juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo.
Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos en estos 3 capítulos que hemos leído. En el capítulo 1 vemos cómo Dios lo conoce todo. En primer lugar, vemos que Él quiere que nosotros nos preparemos para recibir al verdadero Rey. Y eso lo vemos en el versículo 3, que dice así, vos que claman en el desierto, preparad el camino del Señor e enderezad sus sendas. Cuando un rey entraba, las calles no estaban pavimentadas, sino que eran calles polvorientas, llenas de piedras y desniveladas. Entonces lo que hacían era que enviaban un mensajero que le gritara a toda la comarca, a todos los ciudadanos, que por favor prepararan el camino, que lo allanaran, que lo pusieran plano, limpio, despedregado, porque el rey iba a pasar. Dios quiere pasar por nuestro corazón y Él quiere que usted y yo preparemos el corazón para recibirlo. Y para eso necesitamos arrepentirnos y así recibir el perdón. El perdón solo se recibe cuando usted y yo reconocemos que hemos pecado y aceptamos a Cristo como único y suficiente Salvador. Ante Él nosotros debemos reconocer que Él es más poderoso que nosotros, como lo expresó Juan en el versículo 7. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Cuando nosotros no entendemos este principio, queremos vivir una vida de autorrealización, queremos vivirnos por nosotros mismos y seguir nuestros propios criterios. Pero cuando nosotros entendemos que Él es más poderoso que nosotros, nos sometemos a su voluntad, a su señorío y vivimos de acuerdo a sus principios. Nos hace un llamado a dejarlo todo por Cristo, versículos 17 al 18. Y les dijo a Jesús, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Dios te está llamando a ti y a mí, que estamos dispuestos a dejar por Él. Jesús cumple su propósito. Él vino a esta tierra a cumplir su propósito. En el versículo 38 dice así, vamos a los lugares vecinos para que prediquemos también allí, porque para esto he venido. Jesús vino a anunciar su reino y lo cumplió. ¿Será que tú y yo estamos viviendo para el propósito por el cual Dios nos formó? Cuando lo que Dios nos manda no tiene sentido desde la perspectiva humana. Y eso lo vemos en los versículos 44 y 45, donde Jesús trae sanidad a un leproso y mire lo que le dice. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad. Muchas veces Dios nos da una orden y nosotros respondemos con palabras como no me parece, no estoy de acuerdo, es mejor de esta manera, hay que saberlo entender, deme un argumento, deme una razón lógica, pero la palabra de Dios nos muestra que a veces lo que nosotros vemos derecho es realmente torcido. En el capítulo 2, el Señor nos muestra que Jesús trae vida. Allí vemos unos obstáculos para llevar un paralítico a los pies de Jesús, pero estos 4 amigos, junto con el paralítico, vencen los obstáculos. Si tú quieres venir a Jesús, vas a tener obstáculos, pero debes vencerlo. Quizás esos obstáculos sean tus propios familiares, quizás esos obstáculos sean tu propio pecado, quizás esos obstáculos sean cosas que están guardadas en el corazón. En el versículo 5 vemos cómo la principal parálisis no está en el cuerpo, sino en el espíritu. El versículo 5 dice así, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. El paralítico tenía una necesidad de poder caminar. De hecho, 4 lo tuvieron que llevar
y colgarlo por un tejado para llegar a Jesús. Pero Jesús ve más allá de esa necesidad física, ve la necesidad de su corazón, la necesidad de ser perdonado. Somos llamados a ser de influencia, versículo 15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Somos llamados a que otros se conviertan a Cristo por nuestro testimonio y no al revés. Un llamado a hacer odres nuevos, versículo 22. El vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Dios quiere bendecir nuestra vida, pero necesitamos ser odres nuevos. En el capítulo 3 vemos algunas verdades del reino. Lo primero que Dios nos muestra es que por la dureza de corazón es que no podemos reconocer nuestra condición. Versículos 4 al 5, que dice así. Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar o quitar la vida. Pero ellos callaban. ¿Cuántas veces nosotros callamos cuando alguien nos confronta? Porque nuestro orgullo, nuestra dureza de corazón no nos deja reconocer que el otro tiene razón. ¿Por qué vienes a Jesús? Es una pregunta que deberíamos hacernos. Acá dice el versículo 8, que oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Algunos vienen a Jesús por los milagros que hacen, pero Dios quiere que vengamos a él porque le reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador, como nuestro Señor, porque le amamos y queremos que esté en nuestro corazón. En los versículos 14 al 15 vemos 4 propósitos por los cuales Dios nos llama. Y el primero es para que estemos con Él. El segundo es para enviarnos a predicar. El tercero es para que tengamos autoridad y sanar enfermedades. Y el cuarto para tener autoridad y echar fuera demonios. Pero vemos que el primero es prerequisito y fundamental para estar con Jesús. Dios quiere que usted y yo intimemos con Él, tengamos comunión con Él. Otros dicen que tú y yo estamos fuera de sí, pero no saben que estamos dirigidos por el Espíritu Santo. Algunas personas nos llaman locos. Veamos lo que dice el versículo 21. Dice así. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Sin embargo, si usted lee el texto, dicen que Jesús actuaba guiado por el Espíritu. Y por último, acá el Señor nos da los requisitos que necesitamos para ser parte activa de la familia de la fe. En el versículo 35 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Estás dispuesto a ser parte de la familia de Dios? Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Qué tal tú? ¿Estás viviendo en el propósito de Dios o estás dejando tu vida a la deriva? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.